Vamos a ir a nuestro mensaje de hoy. Y siendo el primer fin de semana del año, uno quiere traer algo especial para comunicarle a la iglesia de lo que va a hacer este año, de cómo vamos a llevar adelante los desafíos del año, cómo nos vamos a comportar como iglesia, etcétera, ¿no es cierto? Pero nada de eso voy a hacer hoy día. ¿Por qué? Porque el mensaje que tiene que ver con la serie de Nehemías que estoy dando, justo tiene una relación particular con lo que quisiera que ustedes trabajaran durante el año. Lo que hoy vamos a ver es un desafío especial para el trabajo de la Iglesia Presencia de Dios en el año 2025. Entonces tome nota de eso porque le va a ayudar. Hoy vamos a comenzar con el capítulo 4 del libro de Nehemías. Si usted lo tiene, ábralo por favor, capítulo 4. Y vamos a trabajar solamente los primeros 6 versículos. El capítulo 4 en general habla de cómo se enfrenta la oposición junto a Dios. Porque lo que hemos ido viendo es que la oposición contra el trabajo que Dios le encomendó a este hombre, Nehemías, iba cada vez en aumento. Y así es mucho de nuestra vida también. Tratamos de hacer cosas y comienzan los obstáculos, los problemas. Y muchas veces me tengo que reunir con gente porque está tan llena de problemas que no sabe cómo salir adelante. Y déjeme decirle que mucho de eso tiene que ver con la idea que se hacen de los problemas, porque me parece tan curioso que a veces una simple conversación conmigo, donde me cuentan el problema y salen aliviados, y yo no le he dicho nada. Solo de contar el problema empieza a diluirse la situación, porque en realidad los problemas no son nunca tan grandes. Los vemos grandes, los hacemos grandes y tan pronto los empezamos a comparar con Dios y se vuelven pequeñitos. En los primeros 6 versículos de Nehemías capítulo 4, el tema que vamos a ver es que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Así es que ponga atención porque de eso vamos a hablar. El ánimo que ustedes y yo vamos a desarrollar en este año para hacer cosas importantes en el reino. Pero recuerde que el trasfondo de todo el capítulo es cómo se enfrenta la oposición junto a Dios. Y dentro de eso vamos a ver cómo sale este ánimo. ¿Bien? Cuando uno mira el libro de Nehemías y se da cuenta que el gran tema es que Dios le mandó a este hombre construir una muralla, uno dice, esto no es tan espiritual. ¿No es cierto? O sea, yo también uso el taladro de vez en cuando en la casa y pongo un tarugo y un tornillito y alguna cosa así. Esto no es tan espiritual. No oro para poner un clavo. ¿Usted sí? En el nombre de Jesús. ¡Chapa! No, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es esto? La manera en que Nehemías enfrentó la situación. La manera en que él llevó adelante este proyecto. La manera en que se relacionó con la gente, que motivó a la gente, eso nos va a ayudar tremendamente. Es súper aplicable. Por otro lado, todo lo que Dios nos manda a hacer es espiritual. Es falso que poner un clavo no sea espiritual. Es falso que cuando usted se levanta en la mañana para ir al trabajo, eso es simplemente la pega. Pero después, cuando llego a la casa, me pongo espiritual. O cuando llega el fin de semana y voy a la iglesia, entonces hablo del espíritu. No es así. Esa dicotomía no le hace bien. Todo el día usted está en labores espirituales.
Cuando usted está trabajando, involucra su tiempo, su energía, su inteligencia, sus emociones, su espiritualidad. Allí le pedimos que dé buen testimonio. Allí le pedimos que comparte el Evangelio, que llegue al trabajo habiendo orado, que viva en santidad, que su testimonio sea realmente atractivo y profundo. Por lo tanto, no existe algo que no sea espiritual, de verdad. No debe tener por diferente trabajar para tener sustento o venir a trabajar en la colaboración del avance del reino. No lo tenga. Si va a trabajar en la escuela dominical y necesitamos maestros, no lo tenga por más espiritual que lo que hace en casa. Si va a trabajar entre los sugieres, no lo tenga por más espiritual que trabajar para obtener la comida, o menos espiritual que venir a predicar. Es cierto, ellos comen bastante, pero son espirituales igual. Si usted va a trabajar en cualquier labor de la iglesia, eso es muy espiritual. Y no es más ni menos que su vida diaria. Fíjense que el tema del muro es una metáfora que Dios usa constantemente en la Escritura para hablar de nuestra vida espiritual. Y déjeme mostrarle algunos pasajes. Proverbios capítulo 25, verso 28, dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Mire qué proverbio, qué importante lo que dice aquí. Si la dirección de Dios y su palabra no es esencial en tu vida, Dios te ve como una persona desprotegida, como que tuvieras el muro, la ciudad a tu alrededor derribada. Eso es lo que dice este pasaje. Zacarías en una profecía dijo en el versículo 5 del capítulo 2, yo seré para ella, para su pueblo, para su nación, para su ciudad. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, para gloria estaré en medio de ella. El Señor ve nuestra vida espiritual como si Él la cercara, y ya no es un muro de piedra, sino un muro de fuego. Mire lo que pasa cuando su vida espiritual decae. Dice en Isaías 5:5, os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. O sea, tú y yo, o esta congregación, la iglesia, así la llama el Señor, mi viña. ¿Qué es lo que le hará? Le quitaré su vallado, su cerca, lo que la protege, su muro. Quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Cuando Dios quita la protección, porque nosotros nos hemos salido del camino, porque estamos renegando de Él, porque estamos desobedeciéndole, cuando estamos fuera de su cerco de protección, cosas malas pasan. No lo olvide. La vida espiritual sana es una vida donde hay un cerco de protección constante. Y cuando Dios ve una muralla aportillada, llama a un Nehemías para que se levante, para que se repare. Es necesario. ¿Qué dice Éxodo 15:2? Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. La fortaleza, otra vez, ese ambiente, ese lugar donde estoy protegido. Salmo 18, verso 2, Jehová es mi roca, Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Este es un gran tema en los salmos, un tema que se canta constantemente en los salmos. Tú, Señor, eres mi lugar apartado. Pero no así como que me voy a la punta del cerro, no, como que me voy al lugar inaccesible, donde tú me cuidas, donde me proteges en los muros
que has construido muros de fuego alrededor de mí, donde mi enemigo no me puede tocar. Y la canción de los salmos es precisamente esa. Estoy bajo la protección de Jehová. Le traje un par de ejemplos más. Salmo 31:2, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Y el Salmo 46:1, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Lea los salmos, subraye la palabra fortaleza, lugar alto, refugio, roca, subraye eso y se va a dar cuenta de la cantidad de veces que aparece. Porque los salmistas alaban que tienen muro a su alrededor y se preocupan cuando no lo tienen. En el fondo, estamos hablando de lucha espiritual para levantar cualquier problema en tu vida. Y por eso es tan aplicable para el inicio de un año. ¿Vas a tener éxitos en tu vida en este año? Amén. ¿Van a haber problemas? Seguro. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo lo vas a enfrentar? ¿Cómo está tu muralla de protección? ¿O el Señor mismo está diciendo, quitaré su vallado, dejaré que la pisoteen? Porque ha estado puro leseando este año. Al final la decisión es nuestra. El Señor está disponible siempre. Esto es una guerra espiritual para la edificación de nuestras propias vidas. La última vez que hablamos de Nehemías estábamos en el capítulo 2. Y en ese capítulo vimos tres cosas. El rey le dio permiso a Nehemías para ir a construir. Y eso fue algo grandioso. Hasta ahí todo andaba bien. Nehemías llegó entonces al lugar de trabajo, Jerusalén, 1800 kilómetros de donde él vivía, un viaje larguísimo, un viaje que normalmente tomaba cerca de 4 meses, pero saben que algunos historiadores han calculado que entre lo que Nehemías hizo viajando, de conseguir la madera, de conseguir los materiales para llegar, hay un historiador antiguo que se llama Flavio Josefo que dijo que se demoró 4 años hasta llegar, para recién empezar. Entonces, esto fue toda una preparación de este hombre para un trabajo que Dios le había encomendado. Por supuesto, cuando llegó finalmente comenzaron las primeras oposiciones. Y en medio de eso, de estar solo en muchas situaciones, de tener un alto cargo, porque él nos va a contar en el capítulo 5 que el rey no solamente le dio permiso para construir el muro, sino que lo nombró gobernador de la región. Entonces, con todo eso encima, comienza la soledad del liderazgo. Y cuando llegó, en lugar de grandes aplausos, lo que tiene es un pueblo desanimado y oposición. ¿Qué va a hacer este gran hombre? Pues armarse de valor, armarse de oración, tener comunión con Dios y sobreponerse para empezar a animar a un pueblo que estaba completamente aletargado y completamente sin ganas de seguir al Señor. Eso es el capítulo 2. Y espero que lo recuerde. Si no lo recuerda, véalo de nuevo. El capítulo 3 de Nehemías es un capítulo interesante. Es un capítulo lleno de nombres y lleno de lugares. Y por eso no lo voy a predicar hoy día, porque sería sumamente raro predicar algo así. Pero sí quiero resumirle el contenido fundamental de ese capítulo. Comienza el proyecto, como era de esperarse, porque el capítulo 2 termina con la gente súper motivada. Nehemías le dice, Dios me ha enviado, miren lo que Dios ha hecho, el rey me dio permiso, y la gente, ¡guau! Vamos, levantémonos, hagámoslo por fin. Y todos estaban animados, entonces comienza el proyecto. Eso es lo que esperábamos. Capítulo 3. Y Nehemías se las mandó aquí con la organización del trabajo. Eso es lo que se ve en el capítulo 3.
Para un administrador este debiera ser un capítulo obligado de estudio. Lo que hizo Nehemías fue organizar el trabajo por familias. Todo el muro fue abordado simultáneamente, no por sectores, todo simultáneo. Entonces puso a las familias a trabajar en los sectores que les quedaban cerca de la casa. ¿Para qué? Porque entonces la gente iba a querer que ese sector del muro quedara especialmente bien hecho, para tener su propia protección. Porque además le quedaba cerca de la casa, no iba a tener que tomar el Transantiago. Iba caminando. Porque además no iban a tener que llevarle la colación, sino que de la misma casa se la llevaban. ¿Me entiende? Aquí hay organización. Los materiales se iban a ir distribuyendo, pero claramente la misma gente de la casa se organizaría. Todo esto es sumamente notable, porque produjo un mover de la familia. No es que el papá iba a trabajar y los demás se quedaban en la casa. Todos hacían algo. Los más chiquititos por lo menos traían el agua. Algo hacían. Entonces produjo que la labor del reino de Dios no fuera de unos pocos, sino de la familia. ¿Me va siguiendo lo que trato de mostrarles? Otra cosa interesante del capítulo 3 es que todos trabajaron. Los gobernantes, los sacerdotes, los levitas, nadie se quedó mirando. Todos se ensuciaron las manos. Incluso, y eso sí me llamó la atención, un hombre que no tenía hijos, ¿saben quién le ayudó? Las hijas. Este no era trabajo para mujeres. El trabajo de albañilería nunca era desarrollado por mujeres en la antigüedad. Ellas podían cargar el agua, hacer trabajos pesados, hacer la masa para las tortillas, todo eso, pero nunca hacían trabajos de albañilería, porque eso sí requería una fuerza especial. No habían herramientas como las que tenemos hoy. Entonces, cortar una piedra, cortar un tronco, realmente era trabajo de hombre. Pero aquí no. Mujeres se arremangaron porque no había hombres y también se pusieron las pilas con la albañilería. Eso es el capítulo 3. Y otra cosa interesante del capítulo 3 es que los sacerdotes consagraron el trabajo, lo que nos muestra que el trabajo era considerado santo. No era simplemente una reparación, era una labor encomendada por Dios y que Dios había ordenado y que Dios estaba cuidando y bendiciendo. Ese es el capítulo 3. Y nos hace tanto bien entender esas cosas. Hermanos, esto es un trabajo de familia. Aquí usted debe traer a sus niños. Cuando hagamos cosas en la iglesia, usted traiga a sus niños, que levanten una piedra y la pongan en la basura. No importa que sea poquito, pero traiga a los niños. Que las mujeres y hombres hagamos lo mismo. Hoy en día no están diferentes. Que entendamos que el Señor nos ha encomendado algo y por tanto contamos con su protección y su bendición. ¿Les anima lo que les estoy diciendo? Hermanos queridos, Nehemías es la muestra de la vida práctica de la iglesia, de cómo se construyen proyectos. Y por favor no esté pensando en el proyecto de Nehemías, porque eso es este año. Le vamos a dar con todo y va a salir adelante, pero se acabará. Pero el trabajo que ha ido haciendo IPD, conquistando territorio, viendo conversiones, sanando personas física, emocionalmente, espiritualmente, es un trabajo de carácter eterno. Esa es la pega de la iglesia. Y en eso todos están invitados. No hay nadie que deba decir, yo miro, hoy estoy muy ocupado, otros que lo hagan. No, Dios te está llamando a ti también.
y es un trabajo consagrado. Toda la obra era santa. Es difícil entender en el capítulo 3, sin ver un mapa, dónde estaban las distintas partes. Y no le puedo contar ahora todos los detalles del mapa. Pero lo interesante de esto es que ahí está más o menos a escala. Si usted, este mapa se lo puedo mandar si ustedes quieren, pero para que sepan la cantidad de terreno que abarcaron. Si es mucho trabajo. Y esto se realizó en tan solo 52 días. El capítulo 3 termina diciendo que llevaban más o menos la mitad. Y como comenzaron como avión, todo eso se desarrolló más o menos en un mes. Unos 30 días y todas los grupos de gente trabajando al unísono, abarcando todo al mismo tiempo y llegaron hasta la mitad del muro. Entonces aquí hay muchísimo, muchísimo trabajo. Bueno, no les quiero contar más de esto. Cuando nosotros terminamos de leer el capítulo 3, nosotros, digamos, retóricamente hablando, porque ustedes no lo han leído tal vez, pero yo sí lo leí varias veces, uno queda con la impresión de que todo iba viento en popa y que iba a ser fácil al final. Porque fue tanta la motivación que trajo Nehemías y tantas las ganas de la gente que iban realmente bien. Al final del capítulo 3 llevaban hasta la mitad. Y uno podría pensar de que no iba a haber oposición de ahí en adelante. Pero no es así. A decir verdad, rara vez algo avanza en el reino sin severa oposición. Entonces llegamos por fin al capítulo 4, después de esta larga introducción, y en este capítulo 4 viene la primera oposición ya en serio. Las demás, las que vimos antes en el capítulo 2, era así como, ya, pues déjate tontera, ¿cómo voy a construir eso? Nehemías, no hace falta. Nehemías, no es bueno que lo haga, hasta ahí. Así como entre broma y broma. Pero ahora no. Ahora no. Escuche lo que pasó. Capítulo 4, versos 1 al 3. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, eso significa burla, mofa de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, lo derribará. Padre, bendice esta palabra que hoy abrimos, para que sea de edificación, de consolación y de exhortación, y que nos sirva de guía para todo este año 25. Libra, Señor, los pensamientos de tu pueblo para que puedan estar atentos. Quita, Señor, todo cansancio. Tomo control de todo espíritu inmundo, espíritu de sueño, espíritu de letargo, espíritu de distracción. En el nombre de Jesús son atados. Y permito, oh Dios, en tu nombre, que tu palabra eche raíz y dé mucho fruto. En Cristo Jesús. Amén. Lo que pasó, esto ocurrió durante lo que se dice en el capítulo 3. Ellos estaban construyendo con muchas ganas y de pronto, hermanos míos, la visita de un ejército. ¿Puede imaginar la escena? Ellos están
trabajando todo lo que pueden, están alegres, están animados, y de pronto llega un ejército. Y a la cabeza Sanbalat y Tobías. Por favor, imagínense la escena. Ellos están sucios, sin armas, con palas, con chuzos, con espátulas, con argamasa por todas partes, empolvados, sudados, y de repente viene un ejército. ¿Cuántos habrán sido? 200, 300, 400 soldados a caballo, y al frente Sanbalat y Tobías. Y llegan hasta ahí. Saben que Sanbalat y Tobías viene enojado, está molesto, se le nota, pero comienza a burlarse. ¿Por qué hace esto? Si su intención es realmente detener la obra y paralizarla y en lo posible destruir eso. No puede hacerlo, porque Nehemías viene enviado por el rey Artajerjes. Tiene cartas de autorización. Entonces es un emisario real, no lo puede tocar. Por otro lado, Nehemías trajo desde Persia un pequeño ejército, tal vez unos 100 hombres, que lo protegían a él y venían a proteger la situación de parte del rey. Entonces se habría levantado una batalla si ellos hubieran atacado. No podían hacerlo, pero sí podían provocarlos. Y si lo provocaban y había entre ellos de repente algún alterado que se levantara y tirara unas piedras y dijera, ¿qué hacen ustedes aquí? ¿Qué sé yo? Se empezaba a producir una guerra, una escaramuza, y ahí el ejército de Samaria habría tenido el derecho de intervenir y eliminarlos. Así que esa fue la estrategia. Comienza ahora una oposición donde la mayor parte de la gente que estaba con sus familias, entiéndame eso, no es que es el papá solo, aquí estaban con los niños, con la mujer, y entonces de pronto viene el ejército y el pequeñito corre y se pone en los brazos de la mamá y el otro chiquitito se pone en los brazos del papá. En esa situación están cuando comienzan a llegar estos jinetes y comienza la burla que le hacen. Por supuesto, Sanbalat se estaba dando cuenta que el avance de la obra le quitaría a él mucho control que tenía sobre la región debido a la falta de protección. Y esa falta de control significa falta de posibilidades para el manejo de los recursos. Todo esto tiene que ver siempre con plata. La corrupción siempre tiene que ver con plata. Así es que para desanimar, comienza a hacerles unas preguntas retóricas de burla. La primera, ¿qué hacen estos débiles judíos? Los empieza a provocar. ¿Qué hacen estos patipelados muertos de hambre? Débiles, la palabra débiles ahí en hebreo significa debilitados, hambriados, desfallecientes. O sea, les está diciendo, ¿qué están haciendo estos que se colocan otra piedra y se desmayan? Les está diciendo buenos para nada, les está diciendo incapaces. ¿Qué sienten los hombres sobre todo cuando le dicen algo así? Las mujeres le dicen, ¡ay, pesado! Pero los hombres no dicen eso. El hombre reacciona muy diferente ante un insulto directo. Así que seguramente la orden de Nehemías cuando vio llegar al ejército es, por favor, ni una palabra, nadie conteste, déjenme hablar a mí, tranquilos, sigan con lo suyo. Pero el otro seguía provocando. Primera cosa, ¿qué hacen estos débiles judíos? Segunda, ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? En hebreo dice una cosa un poco diferente. En hebreo dice solamente ofrecerán sacrificios, y eso es más difícil de interpretar, porque quiere decir, tal vez,
¿Acaso solo ofreciendo sacrificios creen ustedes que van a poder levantar esto? ¿Debiluchos? En otras palabras, les está retando nuevamente, provocando. ¿Tanto creen ustedes en Dios que creen que le va a mandar ángeles a construir esta pared? ¿Cómo se siente uno, los hombres de nuevo, cuando ya los han insultado y ahora le insultan al Dios en el que uno ha creído? Y la gente de Medio Oriente, usted sabe que son como alteraditos con el tema de la religión, ¿no? Así es que otra provocación. Acabarán en un día, dice él, ustedes no tienen idea del trabajo que están metiéndose. Esto puede demorar años en hacerse y ustedes ahí riéndose tan entusiasmados. Inútiles, bobos, tontos. Sigue la provocación. Y último, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Cuando los babilonios destruyeron Jerusalén, una de las cosas que se hacía en la antigüedad era quemar la ciudad y colocaban las piedras de las murallas en el incendio, porque las murallas se construían con piedra caliza, no con piedra de granito. El granito es sumamente duro, pero la caliza es más manejable. Pero la caliza, cuando es quemada, se pone frágil, químicamente cambia. Entonces la caliza resiste muy bien cuando está recién sacada de la montaña, pero cuando es quemada, usted le pone presión y ¡pum!, se hace polvo. Entonces le dice, ¿acaso creen ustedes que va a resucitar esta piedra para que ustedes la puedan volver a usar? Ellos saben perfectamente lo que están haciendo, así que no están usando cualquier piedra. Pero la burla continúa. Es como decir, ¿alguien se atreve a tirarme una de estas piedras? Y los hombres ahí estaban con las piedras ya en la mano. Pero no se atrevieron, no hicieron nada. De manera que después de eso y no lograr el enfrentamiento, Tobías se mete y todavía hace su pequeña intervención final y dice, tan mal les está quedando que si se subiera una zorra arriba de estas piedras, se va a caer todo. Yo me lo imagino como el perro chico que ladra después del perro grande, ¿no? Zambalata el perro grande. Y ladra. Y el otro, para meter la cuchara, para decir algo. Pero seguía la burla. Así es que no lograron su objetivo, se dieron vuelta y se fueron. Y la gente, los hombres y las mujeres también, ardiendo por dentro y desanimados y con esa sensación de, ¿será que vamos a lograr esto? Y vamos tan bien, pero mira lo que está pasando y Dios no hizo nada. ¿Será que nos está diciendo el Señor que no sigamos? Vámonos para la casa. Entonces interviene ahora Nehemías. Y esta intervención, mis queridos, es la más importante de este capítulo. Y es la que les pido que pongan mucha atención. Es una oración imprecatoria. ¿Saben lo que es una oración imprecatoria? Muchos piensan que es una oración de maldición, pero no es una oración de maldición. Es una oración donde se pide a Dios que intervenga para juicio. Es una oración muy especial, escúchela. Versículos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón. Esa palabra antigua significa afrenta, insulto, injuria. Vuelve su insulto de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Esta oración es muy especial.
Abruptamente, Nehemías, en lugar de dar una arenga, en lugar de tratar de decirles, hermanos, no se preocupen, todo va bien, recuerden que tenemos el permiso del rey, no se preocupen, tomen un poquito de agua, vuelvan a sus labores, no. Nehemías deja que se vayan y se arrodilla. Y la gente ve el gesto. Levanta los brazos y hace una oración que no es la que la gente esperaba. Hace una oración de imprecación. Y quiero preguntarles, ¿ustedes creen, hermanos, que estas oraciones están vigentes en el presente? ¿Sí? Porque la mayoría de los teólogos dice que no. Si ustedes dicen que sí, estarían de acuerdo conmigo, que les conviene más, porque yo estoy aquí. Pero déjenme contarles qué pasa con esta oración. Una oración imprecatoria es una oración que pide juicio retributivo. Ellos quieren hacernos mal, que el mal que ellos quieren hacernos vuelva sobre ellos. Ellos, aplíquelo, ellos hablan mal de mí, yo no hablaré mal de ellos, pero lo que han dicho de mí, que vuelva sobre su cabeza. Ellos quieren mi ruina, yo no les deseo mal, pero que el mal que quieren hacerme vuelva sobre ellos. Es una oración boomerang. Me la tiran y yo hago y se le devuelve. ¿Me sigue? Es una oración muy compleja porque es fácil de confundir. Uno puede decir, Señor, están hablando mal de mí, así que te pido en el nombre de Jesús, mándale un rayo, que choque el auto, que se le enfermen los hijos. ¿Se dan cuenta? Eso creen muchos que es una oración imprecatoria. Eso no es. No es eso. El Señor Jesús mandó a orar por los enemigos. Pablo enseñó lo mismo. Y debido a eso, muchos teólogos en el presente dicen las oraciones de imprecación del Antiguo Testamento ya no están vigentes y no deben hacerse en el cristianismo. Yo no estoy de acuerdo. Creo que no están entendiendo bien el concepto de una oración de imprecación. Y precisamente por no entenderlo, es que se ha dejado de practicar en el cristianismo y eso ha producido una iglesia debilucha en la oración, una oración poco combativa, una oración que no hace daño en los lugares celestiales y no provoca cambios. Y si queremos hablar de un buen año 2025, yo necesito que se formen grupos de oración, de intercesión, de guerra espiritual, donde hagamos daño en los lugares celestiales. Y para eso se necesita la oración de imprecación. ¿Cuáles son los principios de una oración de imprecación que hacen que esté vigente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Son 3. Aquí se los tengo muy resumidos, pero tome nota porque le voy a poner un poco más de color. Al oponerse a los judíos, Sanbalat y compañía se estaban oponiendo a Dios y su voluntad. Entonces no es un asunto de que estaban enojados contra los judíos y por tanto los judíos respondían con enojo al enojo. Se trata de que en este caso estos judíos, Nehemías incluido, estaban en el centro de la voluntad de Dios. Y cuando tú estás en el centro de la voluntad de Dios, cualquiera que se te oponga, se opone a Dios mismo. Por lo tanto, nosotros oramos por la misericordia de Dios para todos los seres humanos, incluyendo para nuestros enemigos. Entiéndelo. Pero cuando los enemigos
que no son míos, sino de Dios, se mantienen obstinados, entonces nosotros no pedimos castigo sobre ellos, pedimos que Dios intervenga, y eso es suficiente. El Señor sabe, Él es juez, Él sabe lo que va a hacer. Entonces tienes que tener presente lo siguiente, que toda tu vida es santa. Si tú separas tu vida, lo santo de lo profano, no vas a saber si en un determinado momento estás o no en la voluntad de Dios. Y cuando no sabes eso, no sabes cómo orar. Pero si tú sabes, y yo estoy trabajando en esta empresa porque Dios me puso aquí, yo estoy criando a este hijo porque Dios me lo dio, estoy en el centro de la voluntad de Dios, yo estoy en esta iglesia porque el Señor me puso aquí. Yo estoy laborando para el avance del reino de Dios y estoy colocando de mi fuerza, de mi tiempo, de mis finanzas. Yo estoy en el centro de la voluntad de Dios. Cualquiera que se oponga a eso no es mi enemigo solamente, es de Dios. Y en ese caso, empiezo con una oración de imprecación. Padre, que el mal que desean contra tu siervo vuelva sobre sus cabezas. ¿Me sigue? Que el daño que quieren hacer a este pueblo tuyo, que es el pueblo de tu prado, son las ovejas de tu prado, son los que tú has levantado, vuelva sobre sus cabezas. Señor, se está levantando un gobierno que trata de aniquilar la ética cristiana, los valores y principios de tu reino, que trata de arrinconar a la iglesia, que el mal que ellos pensaron vuelva sobre sus cabezas. A mí no me cabe duda que en este gobierno sobre todo se hicieron muchas oraciones de imprecación de los que saben orar. Y por eso se destaparon tantas corrupciones. Porque el mal que ellos desearon volvió sobre sus cabezas. ¿Me siguen? Esta es la oración más combativa de la iglesia. Esta es la oración que hace una diferencia. Pero hay que estar muy seguro de estar en el centro de la voluntad de Dios. Porque en ese caso, mis opositores no son míos, sino de Dios. 2. Dios ya había pronunciado juicio contra los enemigos de Israel. En el pacto abrahámico, Génesis 12, verso 3, maldeciré a todos los que te maldigan y a los que te bendigan, bendeciré. Dios ya había dicho eso. Entonces, no se trata de, Señor, mira, me están bajando el sueldo. Señor, no, eso no es legal, me parece, ¿no? Pero me están poniendo horas extra y no me pagan más. Señor, mira cómo hacen presión para que yo renuncie. Eso, mis hermanos, es un problema personal. Transfórmelo en algo de Dios con la seguridad de que usted está en el lugar que Dios le puso. Porque en ese caso, usted le dice, Señor, no son mis enemigos, son nuestros enemigos. Y tú dijiste, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que, Señor, tú te encargas, son ellos los que deben temer, porque han maldecido a la niña de tu ojo. ¿Me siguen? Esta oración de imprecación es muy necesaria. Nehemías estaba orando de acuerdo a la voluntad de Dios prometida en los pactos. ¿Conoce las promesas de los pactos? Pues conózcalas, porque eso da pie para una oración de imprecación. Cuando pedimos eso, si los enemigos se arrepienten, los recibimos con misericordia. Pero si no se arrepienten, son ellos los que deben temer, nunca nosotros. Nunca se trata de tú contra ellos, se trata de yo y nosotros contra ellos y aquellos. Yo y los miles de millones de ángeles a mi favor,
versus ellos y un montón de demonios picantes. ¿Siguen? Yo siempre soy mayoría cuando estoy en el centro de la voluntad de Dios. Siempre. Deja que ellos se preocupen, no tú. No te roben la paz. 3. La venganza pertenece a Dios, no a Nehemías, no a los creyentes, nunca. La venganza pertenece a Dios. Hermanos, cuando perdonamos a alguien, no se trata de olvidar, se trata de dejar en las manos de Dios la venganza. Eso es perdonar, es renunciar a la venganza justa. Si alguien me hizo algo, sería justo que yo me vengara. Pero renuncio a eso y lo dejo en las manos de Dios. Eso es perdón. Si eso ocurre en el perdón, en la oración de imprecación se hace lo mismo. Señor, yo no te pido venganza, no quiero vengarme. Vinieron a burlarse de nosotros. Vinieron, Señor, a provocarnos. Yo no te pido que los destruyas. Yo te pido, Señor, que no decaiga nuestro ánimo y que la venganza sea tuya en el momento que tú estimes. Los entrego en tus manos. Eso es una oración de imprecación. Y Dios escucha. ¿Crees que Dios escucha? Practícala. Casi me da un poco de zozobra decir practícala, porque si lo hacen mal, les va a salir el tiro por la culata. Nunca entiendan esto como una cosa personal. No se trata de tú versus ellos, se trata de tú con Dios versus opositores de Dios. ¿Saben que en el Nuevo Testamento hay muchas de estas oraciones? Yo no sé por qué los teólogos no lo entienden. Cuando Pablo dice a un pecador que está en la iglesia de Corinto, Señor, entrego a este joven, a Satanás, para destrucción de la carne, a fin de que su alma sea libre, eso es una oración de imprecación. Cuando Pablo estaba viajando y había un hombre, un mago, que se le oponía, se llamaba Bar Jesús. Pablo le dice, tú lleno de engaño y de malignidad. Ya suena fuerte para una oración cristiana, ¿no? Y le dice, ahora tú quedarás ciego porque te has opuesto a Dios y a su siervo. ¿Y qué pasó? Quedó ciego. Eso es una oración de imprecación. Y cuando el Señor Jesús nos enseñó a orar, ¿cómo comienza la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Sabes lo que significa santificar el nombre de Dios? Significa humilla a tus enemigos, que se postren delante de ti y reconozcan que tú eres santo. Eso es lo que dice Pablo también en Filipenses. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es una oración de imprecación. El Padre Nuestro es una oración de imprecación. No es como en los Salmos que dice, revuélcalos en su propio barro, ¿no es cierto? Reviéntales la cabeza, que se le hinche la panza y se le caiga el muslo. No, eso es poco más exagerado del Antiguo Testamento, pero la oración santificado sea tu nombre es imprecación. Así que asegúrense, mis hermanos, de practicar esta oración. Termino. Verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque, lean conmigo, el pueblo tuvo ánimo para trabajar. La oración de Nehemías, que me la puedo imaginar, estuve ayer todo el día pensando en eso e imaginándola.
ahí en medio de las ruinas, el hombre arrodillado, la gente mirándolo y él orando a todo pulmón, Padre, ¿entienden? Después de eso se levantó, la gente quedó tiesa mirándolo y él simplemente dijo, todo está bien, Dios sabe, Dios tomará el control. Ahora, por favor, vuelvan a sus trabajos. Y dice el versículo 6, el pueblo tuvo ánimo para trabajar y completamos el trabajo hasta la mitad. Algunos creyentes creen que cuando oran a Dios, después tienen que sentarse a esperar la respuesta. Pero Nehemías nos enseña que no es así. La verdadera fe que mueve la oración es aquella que entrega a Dios el problema, impreca, diciendo, Señor, hay oposición, hay enemigos, que vuelva el mal sobre sus cabezas. Y después confía, de verdad confía. Y dice, volvamos a la pega, porque Dios sabe. ¿Se dan cuenta? Cuando el problema te paraliza, significa que tu fe no está lista para recibir la respuesta, porque tu fe es más pequeña que el temor que te paralizó. Pero cuando la fe es tan potente que dice, ya, se lo entregamos a Dios, Él se va a encargar, ¡ay de los enemigos! Sigo trabajando. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor es el que guarda mi alma. En Él puedo estar confiado. Esa es la fe que acompaña una oración de imprecación. ¿Ok? La última frase del versículo 6, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Sabe lo que dice esto? Aunque tengamos un gran hombre como Nehemías y un gran Dios como el nuestro, el reino de Dios no avanza sin un pueblo que se anima. Esto fue una revelación para mí. Esto fue un alcachofazo. Porque, hermanos míos, tenemos un gran Dios. Y hay entre nosotros hombres como Nehemías, mujeres como Esther, que animan, que predican, que creen, que vamos. Pero nada pasa si no hay un pueblo que se anima. No se levantan solos los muros. Ya es difícil encontrar hombres como Nehemías, gente con habilidades personales, en este caso de administración y de motivación, pero además con experiencia en la oración y una fe tan grande como la de él. No es fácil encontrar un tipo así. Pero aunque lo encontráramos, no va a pasar nada si el pueblo no se anima. Yo me he dado cuenta que el cristianismo actual no cuenta con muchos Nehemías, ni tampoco con mucho pueblo animado. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se levantan líderes ingeniosos que motivan a las personas con otras doctrinas falsas, pero entretenidas, que apuntan a la carne. ¿Quieres un matrimonio perfecto? ¿Quieres más dinero? ¿Quieres un mejor trabajo? ¿Quieres tener salud? A la carne, ¿eh? Y con todas esas doctrinas, entonces motivan a la gente. Y se llenan. Y va más gente. Y va más gente. Y los pajarones siguen yendo y siguen ofrendando y ofrendando. Y es una motivación orientada a la carne. Pero se levanta un Nehemías
y dice, pueblo de Dios, el Señor ha dicho, vamos a construir. Y la gente dice, ¿y qué hay para mí de todo eso? ¿Qué gano yo con eso? Motíveme un poco más, pues, pastor. Dios ha hablado. Los demonios tiemblan. Pero nada pasará sin un pueblo que se anima. 2025, ¿cómo se viene? ¿Cómo se viene el 2025? ¿Sabe cómo lo imagino yo? Con un pueblo súper animado, con un pastor súper animado, con gente con muchas ganas. No porque nuestra vida primero haya cambiado radicalmente, sino porque vemos en su palabra que Él nos manda a hacer cosas, que los enemigos tiemblan y nosotros vamos en el centro de su voluntad. Y que cuando estamos en esa posición somos invencibles e inmortales. Porque nada te ocurrirá hasta que termines la labor para la cual fuiste llamado. Pero aléjate de esa voluntad de Dios y el mismo Señor quitará el vallado de protección y cualquier cosa puede pasar. Ahí no me meto. Pero si tú estás sobre la roca fuerte, allí nadie te toca. Nadie te toca. Y completarás la obra. Porque grande es el que llamó, el cual también lo hará. Y hará cosas más grandes de las que tú siquiera piensas o imaginas, si tú le crees. Hermanos míos, ¿cómo se viene el 2025? Dios les bendiga. Que sea un gran año para ustedes, mis hermanos, pero sobre todo estén en el centro de la voluntad de Dios y los enemigos huirán por 7 costados. Porque cuando 1000 vienen contra ti, por todas partes van a huir, porque el que está contigo es mucho mayor. Pónganse de pie. Dios les bendiga y oremos con gratitud.